En el 10º video vamos a trabajar en los relojes que estarán distribuidos en el escenario y que el personaje podrá agarrar para obtener más tiempo. Para resolver el problema vamos a utilizar el sistema que hicimos en el video anterior, en el que cada pieza del laberinto sabe dónde colocar al objeto. La última compilación se encuentra disponible para probar en la página web, junto con los 2 scripts en los que trabajamos en este video. Dejo un link debajo en la descripción. Si estás interesado en seguir el avance del proyecto, no olvides suscribirte al canal. Kono Bangumi wa Gorano Sponsor no teikyo de okurishmasu. Comenzamos asignando algunos tags. Al objeto control le asignamos el tag Game Controller que viene por defecto, y al prefabricado del personaje le asignamos el tag Player. Creamos un nuevo script y le damos el nombre Clock. Eliminamos el método Update y pasamos a definir los atributos. Vamos a necesitar un string para el tag del personaje, un valor real para el tiempo de vida del reloj, un GameObject para la pieza del laberinto en la cual el reloj aparece y un objeto de tipo GameControl para poder ejecutar métodos que definiremos dentro de ese script. Vamos a definir todos los métodos necesarios de la clase Clock. Necesitamos un método público para asignar el tiempo de vida. Dentro escribiremos simplemente Lifetime igual al valor que nos pasan como parámetro. Definimos también un método para destruir el reloj cuando se termina su tiempo de vida. El método Collect para agarrar el reloj y el método OnTriggerEnter para detectar si el personaje atraviesa el collider que el reloj tiene asignado en modo Trigger. Pasamos a definir lo que necesitamos en el script GameControl. Usando SerializeField definimos un GameObject para el prefabricado del reloj, un entero para la cantidad de relojes que habrá en el escenario, un valor real para el tiempo de vida del reloj, un entero para la cantidad de tiempo que aporta cada reloj al agarrarlo. Sin usar SerializeField definimos una lista de GameObjects para llevar un registro de las piezas del laberinto que contienen un reloj. Ahora vamos a definir los métodos. Uno para colocar todos los relojes en el escenario, un método para colocar un solo reloj, un método público que se ejecuta cuando un reloj es destruido. Este método recibirá como parámetro la pieza del laberinto en la que el reloj estaba. Definimos un método público que se ejecuta cuando el personaje agarra un reloj. Por último, definimos un método para destruir todo lo que deba destruirse al finalizar el juego. Vamos a trabajar en el script Clock. En el método Start encontramos la referencia del objeto GameControl que le habíamos asignado al tag GameController. Luego, invocamos el método SelfDestruction, utilizando el tiempo de vida y agregándole un valor aleatorio entre 0 y 1 para evitar que todos los relojes se destruyan en el mismo frame. En el método SelfDestruction vamos a ejecutar el método ClockDestroyed, definido en el script GameControl. Damos como parámetro la pieza del laberinto, y luego destruimos el GameObject al cual este script está asignado. En el método Collect cancelamos las invocaciones, y luego ejecutamos el método ClockCollected, definido en el script GameControl. Por último, ejecutamos el método SelfDestruction. En el método OnTriggerEnter, chequeamos si el tag del collider que entró en contacto es igual al tag del personaje. Si esto es verdad, ejecutamos el método Collect. Vamos a trabajar en el script GameControl. En el método para colocar todos los relojes, primero nos aseguramos de que el número de relojes a colocar sea menor o igual que el número de piezas del laberinto. Luego, usando un bucle for, colocamos todos los relojes utilizando el método PlaceAClock. En el método PlaceAClock vamos a implementar un bucle while, así que definimos una condición de salida. En lugar de volver a leer la cantidad de piezas del laberinto, ese valor será recibido como parámetro. Dentro del bucle while, elegimos al azar una pieza del laberinto. Si resulta que la pieza elegida no se encuentra en la lista de piezas con reloj, hagamos una pausa acá. Es de vital importancia crear el objeto lista. Vamos a hacerlo en el método StartGame y seguidamente colocamos todos los relojes.
Ahora sí, si resulta que la pieza elegida no se encuentra en la lista de piezas con reloj, agregaremos esta pieza a la lista y obtendremos de ella la posición aleatoria que nos indique por medio del método getRandomPosition. Luego, modificamos esa posición para darle la altura que tiene definida el prefab del reloj. Creamos la instancia del reloj. Obtenemos la referencia de su objeto clock. A ese objeto clock le seteamos la pieza del laberinto y su tiempo de vida. Y por último, hacemos verdadera la condición para salir del bucle. En el método clockDestroyed, eliminamos de la lista la pieza del laberinto que recibimos como parámetro, y luego ejecutamos el método placeAClock para colocar un nuevo reloj. Para el método clockCollected necesitamos ampliar la funcionalidad del script timer, así que vamos a definir dentro del timer un método público para añadir segundos. Volvemos al script gameControl y en el método clockCollected añadimos los segundos al timer. El método destroyAll lo ejecutaremos en el método endGame y trasladamos la destrucción del personaje y el objeto a encontrar a este nuevo método. Luego encontramos todos los relojes presentes en el escenario y los destruimos usando un bucle forEach. Colocamos el prefab del reloj en la jerarquía, creamos el tag clock y se lo asignamos. Escribimos 3 en la componente i de la posición y aplicamos los cambios. Casi olvido asignar el script clock y escribir el tag del personaje. Ahora sí, aplicamos los cambios. En el objeto control, en el inspector, seteo la cantidad de relojes en 10, el tiempo de vida en 5 y el tiempo por reloj en 3, y luego arrastramos el prefab del reloj a su espacio. Nos faltaría completar el método de timer para añadir segundos. Dentro incrementamos los segundos. Si estos superan los 59, incrementamos en 1 los minutos y restamos 60 a los segundos. Finalmente refrescamos los valores del timer. No me había dado cuenta de que había un error en el script gameControl. La consola me dice que es en la línea 184. El problema es que no hay una definición del método placeAClock que no lleve parámetros, así que en la línea anterior voy a leer nuevamente la cantidad de piezas del laberinto e ingresarla en el método. Al probar el juego veo que los relojes aparecen en la jerarquía, pero por alguna razón no encuentro ninguno. El problema es que los estoy instanciando con la rotación del cuaternión identidad. Mejor utilicemos la rotación que trae definida el prefab del reloj. Ahora está funcionando, solo que el tiempo de vida y el tiempo que entrega cada reloj es muy poco, así que voy a agregar algunos segundos. Con esto terminamos. En el siguiente video haremos algo especial aprovechando la ocasión de Halloween.